Ahí está. ¿Cómo están? Buenas noches, jóvenes. Estamos en, estamos en vivo, 6:45 de la tarde, 20 de septiembre, martes 20 de septiembre. Mi nombre es Alexander Villalobos. Bienvenidos al curso de literatura. A ver, los voy a saludar en el chat. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fabricio, Luis Álvaro, Brillana. Buenas noches a todos. Voy a poner la diapositiva en la presentación completa. Vamos a revisar los aspectos más relevantes de la literatura colonial, pero también, si el tiempo nos permite, de la literatura de la emancipación. A ver, ustedes me dicen cuando pueden ver en presentación completa, ¿ya? Ahí está, literatura colonial. ¿Ya pueden ver las diapositivas? A ver, confírmenme. Muy bien. Vamos a revisar entonces esta etapa de la literatura colonial, también llamada de la literatura de la conquista, por ejemplo, ¿ya? Literatura colonial o literatura de la conquista. Ahí está. La literatura colonial la vamos a conocer como aquella literatura que se desarrolló en nuestro territorio, en nuestro territorio ya con presencia española, es decir, con el conocimiento ya con el conocimiento de la escritura, y va a tener ciertas características. Profesor, por ejemplo, ¿qué características va a tener nuestra literatura colonial? Por ejemplo, que se inicia la transculturación o mestizaje. Esta primera parte va a parecer más una clase de historia del Perú que de literatura propiamente, pero están vinculadas, ¿ya? Es mucho de datos, un poco de historias por ahí, ¿no? De relatos o poemas. Se inicia la transculturación o el mestizaje. Este choque de culturas entre la cultura andina, por ejemplo, la cultura indígena con la cultura occidental, que es la que traen los españoles, por ejemplo. Los primeros soldados eh, van a cultivar una literatura oral, una literatura popular, pero también una literatura medieval. Profesor, y por ejemplo, ¿qué estrofas, qué tipo de poemas se componen? Por ejemplo, se componen los romances. Alexander, ¿y por qué se caracterizan los romances? Los romances se caracterizan porque son composiciones de 8 sílabas métricas sobre temas bélicos. ¿Qué significa temas bélicos? Sobre temas de guerra. Estos primeros soldados nos hablaban sobre temas de guerra y de un número de verso ilimitado. Predomina los versos de 8 sílabas métricas y además los temas bélicos y los números de, como dicen ahí, de verso ilimitado. Otro tipo de composición, por ejemplo, van a ser las famosas coplas. Otros tipos de composición van a ser las famosas coplas. Vamos a colocar aquí. Y las coplas se caracterizan por ser composiciones de 4 versos, Ahí tenemos entonces 2 tipos de estrofas que se cultivaron en esta primera etapa, en esta primera parte de la literatura colonial. Pero sobre todo destaca la crónica. De manera muy relevante destaca la crónica. Ahí está. Allá, durante la presencia española. Todo es durante la presencia española. Todo acá le van a aplicar historia. Sí, durante la presencia española.
los aproximadamente 250 años de presencia española. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII. Parte del siglo XVI, parte del siglo XVII y parte del siglo XVIII. Toda la presencia española en nuestro país. Por ejemplo, la crónica se caracteriza por ser un texto en prosa. La crónica se caracteriza por ser un texto en prosa que recopila información ¿sobre qué? Sobre la historia. ¿Sobre qué? Sobre la geografía. ¿Sobre qué? Sobre las costumbres. Sobre las costumbres por ejemplo, de América. Las crónicas son fuentes de la historia, pero también se convierten en una versión más o menos apasionada de los hechos. La crónica podía ser narrada, compuesta por un testigo de los hechos, alguien que vio los hechos. Pero también una crónica podría ser compuesta producto de una entrevista, entrevistando a alguien que participó de esos hechos o que vivió en esa época. Puede ser. Tenemos dos formas entonces. Alguien que fue testigo de los hechos o alguien que por ejemplo, entrevistó. La crónica se caracteriza porque tenía un carácter administrativo. Los cronistas, los españoles, fueron enviados por la corona, por los reyes, para que de alguna manera puedan registrarse cómo se daba el proceso de la conquista. Tenía un carácter administrativo. La crónica fue dirigida al rey. Recuerda que los reyes de España querían saber cómo se daba el proceso de la conquista. Y en ese contexto surge, por ejemplo, la crónica. Ahí está. Los cronistas eran subjetivos. Eso sí. Por eso que los historiadores no valoran mucho la crónica, ¿no? Las revisan porque hay muchos datos que sí corresponden a la realidad, pero hay otros también que se dejan llevar por la emoción, por la subjetividad, y recuerda que los historiadores se caracterizan por ser objetivos. Los cronistas eran subjetivos, pues tenían diferentes intenciones, además de informar. También había cronistas de diferente origen. Por ejemplo, tenemos cronistas españoles, por ejemplo, tenemos cronistas mestizos o cronistas indios, por ejemplo. Vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, dentro de los cronistas, ahí está. Dentro de los cronistas españoles tenemos, por ejemplo, a Pedro Cieza de León. Ahí tenemos a Pedro Cieza de León. ¿Qué obra podemos rescatar del maestro? El señorío de los Incas o Crónica del Perú. Por ejemplo, de Juan de Betanzos podríamos rescatar, como te digo, más está vinculado a la historia, ¿no? Juan de Betanzos tiene, por ejemplo, Suma y Narración de los Incas, por ejemplo. Suma y Narración de los Incas. O Joseph de Acosta tiene, que es un cronista español, Historia Natural y Moral de los Indios. Historia Natural y Moral de los Indios. Ahí tenemos 3 cronistas españoles enviados por la corona para poder ser testigos del proceso de la conquista, pero obviamente que normalmente estos cronistas lo hacían con la intención de justificar el proceso de conquista muchas veces, ¿no? Pero también tenemos a cronistas indios. Por ejemplo, tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala. Y su famosa obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, que le tenemos aquí en nuestra biblioteca, que es una obra donde se mezcla la escritura con las imágenes. Podemos decir que es una obra iconográfica. Son más de 1000 páginas, donde la escritura se refuerza con el dibujo, con la imagen. Tenemos dentro de los cronistas indios también a Juan Santa Cruz Pachacuti.
con relaciones de antigüedades de los incas, por ejemplo. Tenemos a Titu Cusi Yupanqui, relación de cómo los españoles entraron al Pirú, así se llamaba inicialmente, ¿no? Pirú, Virú, y el suceso que tuvo Mango Inca, así se llamaba inicialmente, ahora Manco Inca, ¿no? El español de la época, el castellano de la época, que tuvo Mango Inca en el tiempo que entre ellos vivió. Tenemos a 3 cronistas españoles: Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, José de Acosta o José de Acosta. Cronistas indios: Felipe Guamán Poma de Ayala, el más importante de esa lista, Juan Santa Cruz Pachacute y Titu Cusi Yupanqui. Pero también tenemos al maestro Garcilaso de la Vega, con su gran obra, la que todos conocemos de colegio, Comentarios Reales de los Incas. Comentarios Reales de los Incas. Tenemos al padre Blas Valera, a quien el Garcilaso tomó como referencia también, con su obra Historia de los Incas, por ejemplo. 3 cronistas españoles, 3 cronistas españoles, 3 cronistas indios y 2 cronistas mestizos. Ese sería el panorama general. De todos ellos, yo creo que podemos rescatar para nuestro examen de admisión a Felipe Guamán Poma de Ayala y a Garcilaso de la Vega, ¿ya? Vamos a rescatar a un cronista indio, Felipe Guamán Poma de Ayala, con su nueva crónica y buen gobierno, pero también podemos rescatar al maestro Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales de los incas. Vamos entonces. Vamos entonces a invitar a nuestra sala literaria, acá nuestra biblioteca biliteraria, a Felipe Guamán Poma de Ayala. Lamentablemente, acerca de su biografía se tiene poca información. Lamentablemente, acerca de su biografía tenemos muy poca información. Sin embargo, se sabe por la propia versión del maestro que fue oriundo de Ayacucho. Mira, fue oriundo de Ayacucho, probablemente, según el propio Guamán Poma de Ayala. Según el propio Guamán Poma de Ayala, fue oriundo de Ayacucho. Y que pertenecía a la clase gobernante de la etnia, por ejemplo, Yarobilca, ¿no? Por ejemplo. Y que además pertenecía a la clase gobernante de la etnia Yarobilca. Ahí está. Y en opinión de Rolena Adorno, ahí me alcanzan a escuchar bien, para que no se filtre ningún sonido. A ver, ustedes me confirman. Nayot, sí, Brianna, sí, ¿no? Ya está, gracias. Y en opinión de Rolena Adorno, gracias Fabricio, Brianna, Nayot. Nació, mira, justo los años que nos pedía. Justamente en los años que nos pedía, ¿no? Profesor, ¿y en qué 3 épocas? Mira, ahí está, mira. 1530, ¿ves? Siglo XVI, XVII, XVIII. 1530, 1500, por ejemplo, 1550, por ejemplo, ahí tenemos. Ahí tenemos ahí algunas referencias, por ejemplo. Ya, por ejemplo, ahí tenemos algunas referencias. Probablemente. Y murió probablemente en 1615, mira. Ahí ya estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Mira, Nayot, ¿cómo tenemos entonces ahí? Justamente acerca de los siglos, ¿ves? Mira, si nació en 1530 y 1550, eso sería segunda mitad o a la mitad del siglo XVI, ¿verdad? Pero murió en 1615, estamos hablando, ¿ves?
del siglo XVI, pero al decir 1615 ya del siglo ¿qué? XVII. Y también vamos a abordar un poco del siglo XVIII. Y también un poco del siglo, ahí aparece un poco del siglo XVIII. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Este cronista fue racialmente indio. Fue racialmente indio, ¿no? Si nació en Ayacucho, fue racialmente indio. Pero fue culturalmente mestizo por sus padres. Según el propio autor, su padre recibió el apellido Ayala en recompensa porque trabajaba para la corona durante la conquista, ¿ya? Por ejemplo, porque trabajaba para la corona durante la conquista, por ejemplo. Y le dieron el apellido Ayala. O sea, tú podías comprar títulos. Por ejemplo, imagínate la dinastía de los Villalobos. Otra cosita, ¿no? Para apellidarte Villalobos tenías que comprar un título. La corona nada más te podía dar ese título de apellidarte Villalobos, lo máximo entre paréntesis. Trabajó con autoridades españolas, Guamán Poma de Ayala, y llegó a aprender de modo imperfecto el castellano y algo debió ser no lago, y algo de latín. En otras palabras, jóvenes, Guamán Poma de Ayala era políglota. Sabía español, sabía quechua y sabía algo de latín. Sabía español, sabía quechua, sabía de modo imperfecto el castellano, pero también sabía algo de latín. ¿Ya está? Vamos ahora con la obra máxima del maestro. La nueva crónica y el buen gobierno. La obra máxima del maestro. La nueva crónica y el buen gobierno. El destinatario de este manuscrito fue el rey Felipe III de España. Es decir que Guamán Poma de Ayala compuso esta obra porque quería denunciar los excesos del tipo de gobierno que realizaban los españoles en nuestro país, en nuestro territorio, y que probablemente para él el rey Felipe III desconocía cómo se estaba gobernando nuestro territorio a través de comendadores, a través de corregidores, a través de virreyes, por ejemplo. ¿Verdad? Quería denunciar, quería que el rey Felipe III sepa cómo se estaba dando este tipo de gobierno y más bien proponía un mejor gobierno. Por eso lo compuso no solo en escritura, sino también con imágenes. Lamentablemente, este manuscrito nunca le llegó al rey Felipe III de España. No era relevante, ¿no? Que llegue, imagínate, estaban denunciando los excesos, entonces nunca le llegó. El manuscrito anduvo perdido durante muchos años. Y este manuscrito data del siglo XVII. Y fue hallado curiosamente por Richard Fishman en 1908. Estamos hablando del siglo XX. Mira, el manuscrito es del siglo XVII, pero recién fue hallado por Richard Fishman en la primera década del siglo XX. ¿Dónde, profesor, se halló? En la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Y para que veas lo impresionante, lo voluminoso de la obra. Yo tengo acá dos versiones de esta obra. Esta obra consta de 1189 páginas. Imagínate lo voluminoso, ¿eh? Escritura, pero también dibujos, para poder reforzar la idea si es que por ahí no se entendía la escritura. Consta de 1189 páginas que incluyen casi 400 dibujos en tinta, imagínate.
más de 1000 páginas y cerca de 400 dibujos en tinta. Mira la trascendencia de la obra. No, él lo envió nada más. La obra se perdió. Claro, la obra se perdió. Él envió, ¿no? Él envió, habrá enviado con algún allegado, algún familiar, pero la obra nunca llegó, él murió, y la obra habrá pasado de mano en mano. Obviamente eso es parte del misterio, no se sabe cómo llegó, pero llegó a Dinamarca y ahí fue hallado por Richard Pishman, ¿no? Pasó de mano en mano, claro. Digamos, es parte eso ya del anonimato, del misterio. Y obviamente que a los españoles no le convenía que ese documento llegue al rey, porque el rey iba a saber los excesos que se cometían en ese tipo de gobierno. Claro que probablemente también el rey en algo podría saber, ¿no? Finalmente trabajaban para llenar las arcas de España, pero igual, no les convenía que llegue ese documento y se perdió. Y posteriormente fue hallado, ¿no? Fue hallado. Habrá pasado de mano en mano hasta que llegó a la biblioteca de Dinamarca y ahí Richard Pishman los encontró infelizmente porque a partir de ahí se publicó y es una obra pues peruana. El título completo de esta carta crónica así es el título completo, ¿no? El español, el castellano de la época. El primer, ¿no? No hay concordancia, ¿no? El primer nueva corónica, no crónica, sino corónica por corona, el primer nueva corónica y buen gobierno. El primer nueva corónica, en vez de crónica, corónica y buen gobierno. La obra desarrolla dos importantes temas, la nueva corónica y el otro sería el buen gobierno. Vamos con la primera, con la nueva corónica, que es el título original. Ahí está. La nueva corónica o primera parte, en esta primera parte se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico. Atento a ello, ¿eh? En la primera parte de este libro, que es la nueva corónica, se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico, nuestra cultura prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, es decir, la cultura inca y la cultura preinca. La cultura inca y la cultura preinca. Asumiendo su culminación con el periodo incaico. ¿Ya está? También el autor busca enlazar esta tradición, es decir, la cultura prehispánica con la cultura occidental. Busca anexarla. Y termina con la narración de la conquista y las guerras civiles. Esta primera parte de la nueva crónica termina con la conquista y las guerras civiles. O sea que es completita, ¿eh? Cultura pre-inca, cultura inca, periodo incaico, termina con la conquista y las guerras civiles entre los españoles, pizarristas y almagristas. Y el segundo libro, o segunda parte, el segundo libro, o segunda parte, el segundo libro o segunda parte, se describe, en este segundo libro de segunda parte, se describe la imposición de la cultura hispana. La imposición, ¿no? Cómo ellos querían imponer, ¿qué? Su lengua, el castellano. ¿Qué más querían imponer? Su religión, el catolicismo. ¿Qué más querían imponer? Su cultura occidental. Y más bien destruían la cultura de las comunidades indígenas, por ejemplo. Propone también un mejor gobierno debido a los grandes abusos. ¿Ya? Propone un mejor gobierno debido a los grandes abusos a los que son sometidos los indígenas por quienes detentan el poder colonial. Ahí está, mira, sintetizado, ¿eh? De qué trata la primera parte y de qué trata la segunda parte. La primera parte, la cultura pre-inca, inca,
todo el periodo incaico, narración de la conquista y las guerras civiles entre los españoles. Y la segunda parte, la imposición de la cultura hispana a las comunidades indígenas peruanas, y propone un mejor gobierno debido a los grandes abusos a los que son sometidos los indígenas por quienes detentan el poder colonial. Ya está. Profesor, ¿y cuáles son los temas en esas más de 1000 páginas? Ya, no te vas a leer las 1000 páginas, no te va a dar el tiempo, pero te podemos sintetizar acá. Nos hablan del mestizaje cultural, ¿verdad? La cultura occidental con la cultura prehispánica, o la cultura, sí, la cultura occidental con la cultura andina, con la cultura indígena, un mestizaje cultural. Recuerda que se van asimilando. Los occidentales asimilan algunos aspectos de la cultura andina o la cultura indígena, y la cultura indígena asimila mucho más la cultura occidental española. Otro tema, la historia del pasado prehispánico, la cultura preinca y la cultura inca. Hay una crítica sobre los abusos, se critican los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas, los excesos. Por eso que Guamán Poma de Ayala acompaña sus cartas con dibujos, con imágenes, es una obra iconográfica. Y también otro tema sería la propuesta de un buen gobierno para el virreinato peruano. La propuesta de un buen gobierno para el virreinato peruano. Ya está. ¿Qué características presenta la obra? Se describe el mundo andino prehispánico, que ya lo sabemos, pero también el mundo colonial. Hasta los inicios del siglo XVII, mira. Hasta los inicios del siglo XVII. Utiliza una pluralidad de lenguas. Como te dije, era políglota. Español, más o menos hablado por él, el quechua, que sí domina, el latín, que sabe algo, e incluso el aymara, mira. Español, quechua, latín y aymara. Recurre a un lenguaje iconográfico. Recurre a un lenguaje iconográfico. ¿Qué significa lenguaje iconográfico? Acompaña sus cartas, sus crónicas con imágenes. Acompaña sus crónicas con dibujos, por ejemplo. Acompaña sus cartas o sus crónicas con dibujos o con imágenes para expresar diversas situaciones. Rechaza el mestizaje. Él rechaza el mestizaje. Evidencia del caos. Desde su cosmovisión indígena, él rechaza el mestizaje, no al mestizaje entre españoles e indígenas. Recoge las tradiciones orales de los pueblos indígenas a través de una ortografía, y una sintaxis marcada, pero por la lengua quechua. Recuerda que su lengua natural es el quechua, aprende de manera imperfecta el castellano, y también aprende algo de latín y también aymara. Mira, todo lo tienes aquí masticadito solo para que marques en tu examen de admisión, sin haber leído las más de 1000 páginas. ¿No? Un comentario sobre la obra para que te quede más claro. En esta crónica, la estudiosa Mercedes López Varal resalta el mestizaje formal que tiene origen en la biculturalidad del autor, ¿verdad? Aparentemente nació en Ayacucho, según el propio autor, pero su padre había servido a la corona y por lo tanto adquirió el apellido Ayala. Es decir, que él vive una situación de biculturalidad. Me hace recordar justamente a José María Arguedas, ¿no? Que también vivía en una situación de biculturalidad. La crónica es heterogénea, variada. ¿Por qué heterogénea, profesor? Porque aparecen varias lenguas, como hemos visto. Aparece el castellano, el latín, el quechua, el aymara. Pero también aparecen diversos códigos. Aparece el código verbal oral, escrito, como también aparece el código visual. El código verbal y el código visual, por ejemplo. Esto conlleva situaciones como, por ejemplo, que casi toda la crónica está escrita en castellano. Sin embargo, empero, su ortografía y sintaxis están asignados por la lengua materna del autor, que es el quechua.
la obra está casi toda escrita en castellano, pero su ortografía y sintaxis están asignados por la lengua materna del autor, que es el quechua. Recuerda que probablemente nació en Ayacucho según el propio autor, pero no se ha logrado demostrar ello. Desde su descubrimiento y difusión de la obra, se ha tornado en un documento único y valioso para entender tanto el antiguo Perú como los procesos de conquista, y el inicio del mestizaje. Desde su descubrimiento y difusión, se ha tornado en un documento único, en un documento valioso para entender tanto el antiguo Perú como los procesos de conquista y el inicio del mestizaje. Y así ya tenemos entonces algunos datos de nuestro primer invitado, que fue Guamán Poma de Ayala. Segundo invitado, el Inca Garcilaso de la Vega. Mira, aquí un organizador visual para que puedas repasar en casa. Y acá lo más importante, él traduce, su verdadero nombre fue Gómez Suárez de Figueroa. Su mamá fue Isabel Chimpu Ocllo, una cusqueña, una ñusta, y su papá fue un militar español. ¿Qué obras compone? Por ejemplo, traduce los diálogos de amor de León el Hebreo. Lo traduce del italiano al castellano. En el examen de admisión te van a poner del italiano al quechua, pero eso es incorrecto, del italiano al castellano. Pero esta es una traducción, en realidad la obra es de León el Hebreo, él la traduce del italiano al castellano, es una traducción. Las obras que él sí compone de originalidad, no producto de traducciones, es Genealogía de García Pérez de Vargas. Genealogía de García Pérez de Vargas, donde habla acerca de su descendencia española. También tenemos La Florida del Inca, donde habla acerca de la expedición frustrada de Hernando de Soto, y nos habla justamente, también tiene la obra Comentarios Reales de los Incas, que lo vamos a desarrollar, que son 2 libros. El primero publicado en 1609 y el segundo publicado en 1617. Estamos hablando ya del siglo XVII. Vamos entonces con la obra. Comentarios Reales de los Incas. Esta obra pertenece al género épico o narrativo. Su especie es la crónica, que ya hemos definido qué es la crónica. Son fuentes de la historia, subjetivas, más o menos apasionadas, compuestas por un testigo de los hechos o producto de la entrevista a alguien que haya participado en esos hechos o haya sido testigo. La obra presenta 2 partes, 2 libros. Una primera parte publicada con el título de Comentarios Reales de los Incas en 1609, y una segunda parte que fue publicada con el título de Historia General del Perú. No fue publicada con el título de segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas, sino como Historia General del Perú en 1617. La primera parte, el primer libro, publicado en 1609, trata de la historia del Perú preincaico e incaico. Ahí me hace recordar al primer libro de Guamán Poma de Ayala, a la Nueva Crónica, hasta los tiempos de Atahualpa. La primera parte del libro de Comentarios Reales de los Incas trata de la historia del Perú preincaico e incaico, hasta los tiempos de Atahualpa. Hasta ahí aborda los periodos que también aborda la Nueva Crónica de Guamán Poma de Ayala. Entrelaza libremente la historia interna, como la de la cultura y la civilización indígenas, con la historia externa, que es la política y militar pautada por la sucesión de los incas. Igual lo hace la Nueva Crónica. Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna del imperio, interrumpiendo esta para narrar acontecimientos políticos,
y militares de los sucesivos incas, el curso de sus conquistas y la minuciosa y pintoresca relación de las circunstancias y caracteres personales de cada uno. Profesor, ¿y qué abarca este primer libro? Abarca cultura, inca y preinca, civilización, abarca religión, abarca culto, instituciones sociales, políticas, costumbres, técnica, poesía. Parece una enciclopedia, ¿no? Música, ideas generales, básicas o filosofía, monumentos, construcciones materiales de uso privado y público, viviendas, caminos, puentes, flora, fauna, metales y piedras preciosas, ganados y plantas útiles. Como te das cuenta, la obra es de proporciones y caracteres enciclopédicos. Es una obra completa, lamentablemente llena de mucha subjetividad también. El Inca Garcilaso de la Vega, en su ánimo de reconstruir nuestra historia, también se dejó llevar por la subjetividad, por la emoción, se emocionó. Por eso los historiadores toman con pinzas esta obra. En esta obra tuvo presente a otros cronistas, como al cronista mestizo, igual que él, el padrecito Blas Valera. O sea, sí referenció, sí tomó en cuenta a otros cronistas. ¿Cuál fue la intención de esta primera obra? Pero acá dice, ¿no? Como el padre Blas tomó la obra perdida del padre Blas Valera, procuró informarse directamente en relaciones de los supervivientes incas, como te decía. Una forma es habiendo sido testigo de los hechos y otro producto de entrevistas a testigo de los hechos, a gente que vivió en la época. Y él en este caso dice que se informó entrevistando a supervivientes incas, cuya lengua la aprendió en la niñez, el quechua. ¿Cuál fue la intención del Inca Garcilaso de la Vega para componer este primer libro? Su intención fue rectificar a otros cronistas y proyectar su propia personalidad como autor competente debido a su insistente manifestación de dominio lingüístico del quechua. La intención del maestro fue rectificar a otros cronistas y proyectar su propia personalidad como autor competente debido a su insistente manifestación de dominio lingüístico del quechua y de su doble origen inca y además español, por ello mestizo. Profesor, ¿y de qué trata la segunda parte, que fue publicada en 1617 con el título de Historia General del Perú? Con ese título salió. Trata acerca de las guerras civiles entre los conquistadores. Este tema de las guerras civiles entre los conquistadores, si tomamos como referencia la obra de Guamán Poma de Ayala, Guamán Poma de Ayala lo tocó en la Nueva Crónica o en el Buen Gobierno. Aquí se está tocando el tema en la segunda parte del libro, Historia General del Perú. Y en la versión de Guamán Poma de Ayala, ¿fue en la Nueva Crónica o en el Buen Gobierno? A ver, los leo en el chat. Los leo en el chat. ¿Ah? A ver, ¿cuántos somos? Somos 63, incluyéndome yo. A ver, según lo explicado, el tema de las guerras civiles entre los conquistadores, Guamán Poma de Ayala lo toca en su primer libro Nueva Crónica o en su segundo libro Buen Gobierno. A ver, ya Xiomara me dio una respuesta. Los demás somos 63, ¿ah? Quiero varias respuestas. Xiomarita ya me contestó. Nayot. Ah, que repita la pregunta. Sí, estábamos comentando, justo estábamos empezando a explicar la segunda parte de los comentarios reales de los incas. Y acá nos dice que en esta segunda parte, titulada Historia General del Perú, trata acerca de las guerras civiles entre los conquistadores. Mi pregunta era, este tema también lo tocó Guamán Poma de Ayala. Entonces, Guamán Poma de Ayala también tocó este tema. Mi pregunta era,
si este tema de las guerras civiles entre los conquistadores, Guamán Poma de Ayala lo tocó en su primer libro, que se llama Nueva Crónica, o lo tocó o lo abordó en su segundo libro, que se llama Buen Gobierno. ¿Qué dicen ustedes? Xiomara ya me contestó, ya repetí la pregunta para Nayot, Campiero para Misael, Helber ya me contestó, muy bien. Luis también, Brillana también. A ver, Gilmar también, ya. La respuesta es en el primer libro. Miren, miren el primer libro, vamos a retroceder, ¿ya? Mira, dice, la Nueva Crónica termina con la narración de la conquista y las guerras civiles. O sea, lo tocó, Guamán Poma de Ayala también tocó ese tema. Claro, en la Nueva Crónica, en la Nueva Crónica. ¿Crónica o crónica? Claro. Ya está. Muy bien. Ahí está, tienen que estar atentos. Muy bien. Ya está. Pero ¿qué más aborda en esta segunda parte de los comentarios reales de los incas? Dice que nos habla, perdón, acá, trata de las guerras civiles entre los conquistadores, las que por sus terribles caracteres y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que en sí constituye el proceso de la conquista. El relato de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar, bárbaramente aniquilado, junto con sus parientes, y las primeras referencias de la llegada de los españoles sirven de transición entre los dos grandes núcleos históricos de los comentarios, de las sangrientas guerras civiles entre los últimos incas, se pasa a las no menos violentas en la que se diezmaron los conquistadores españoles. En esta segunda parte es importante la motivación psicológica del autor. El Inca Garcilaso de la Vega, o también su verdadero nombre Gómez Suárez de Figueroa, investiga, acumula, clasifica, valora y utiliza los materiales históricos en calidad de testigo, interesado de los acontecimientos o de pariente, amigo o enemigo de los actores. Pero ese es de qué trata. También en el examen de admisión nos van a preguntar, también en el examen de admisión nos van a preguntar cuál es la intención. Ahí está. Entonces, en este segundo libro, la intención del autor es rehabilitar o reivindicar la figura de su padre, calumniado de traidor a la patria ante los personeros de la corona por adversarios surgidos en el curso de tales hechos. A lo específicamente histórico se añade elementos literarios, expresivos y bien perfilados, e intencionados retratos, frecuentes citas históricas, corroborantes o defensivas, reflexiones filosóficas, pero también reflexiones morales. Y algo final, un comentario final, sí, un comentario final. Los comentarios reales constituyen una obra de vasta proyección indigenista, en la que lo histórico es lo sustancial, su representación y comunicación, la finalidad básica. Lo literario es el medio para el cumplimiento de tal propósito, lo histórico. El factor literario es un componente funcional y complementario con respecto al objetivo histórico. Sin embargo, adquiere posiciones dominantes en la tonalidad elegíaca, que fue pregunta de admisión de San Marcos, y dramática de todo el conjunto de la obra. Esta también fue pregunta de admisión. El estilo de Garcilaso es la de ser un prosista, esto fue pregunta de examen de admisión, me acuerdo, ¿eh? Un prosista experto, un prosista armónico y sereno.
experto, armónico y sereno, pero también se deja llevar por la subjetividad. Por la calidad artística de su obra es considerado, mira, el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. Por la calidad de sus obras es considerado el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. ¿Qué más tenemos para allá? Y ahí, mira, hemos terminado con una primera gran parte, ¿eh? Porque hemos visto a Guamán Poma de Ayala, pero también hemos referenciado al Inca Garcilaso de la Vega. Yo creo que podemos seguir avanzando, ¿ah? ¿Ya? Yo creo que podemos seguir avanzando, no sé qué dicen ustedes. La idea es avanzar la mayor cantidad de temas, ¿ya? Recuerda que yo siempre te voy a elaborar diapositivas para que tú puedas repasarlas en casa. Voy a abrir un segundo grupo de diapositivas. Vamos a agotar hasta el último minuto. Vamos a agotar hasta el último minuto. No sé, a ver. Vamos a agotar, vamos a compartir pantallita. A ver, ustedes me avisan cuando ya pueden ver. A ver, vamos a... Ya está. Se ve clarito. Ya está, bien, bien, bien. Ahí está. Literatura de la emancipación. Mira qué tal invitadazo que tenemos, ¿ah? Ahora tenemos a el maestro Mariano Melgar y sus yarabíes. Tema clásico en examen de admisión. Ya vamos a hacer un homenaje al maestro. La literatura que predominó durante la etapa de la emancipación, mira las fechas, ¿ah? A los que les gusta la historia, 1780, 1795, estamos hablando del siglo XVIII. La literatura que predominó fue la literatura neoclásica, que venía de España y que había nacido en Francia. El neoclasicismo había surgido en Francia, asimilado por España y traído de España a Perú. Por ejemplo, esta literatura que predominó, que fue la neoclásica durante la etapa de la literatura de la emancipación, se manifestó a través del diario El Mercurio Peruano. Se manifestó a través del diario El Mercurio Peruano, a través del periodismo, a través de la obra El Evangelio en Triunfo de Pablo de Olavide, por ejemplo. Cuando se quiebra el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras es la prensa. En la prensa predominan poemas en los que advertimos actitudes neoclásicas, tanto en el estilo como en la intención, es decir, están destinadas a mover a los hombres a la acción. Lo que se está buscando aquí es luchar por nuestra independencia, por nuestra emancipación, expulsar a los españoles para gobernarnos a nosotros mismos, a instruir, a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. ¿Qué más? La poesía de la emancipación centra su temática en la política. Esa fue pregunta de examen de admisión. Y dentro de ello desarrolla tres temas predominantes: los homenajes patrióticos, como a la libertad, a los triunfos militares, a los héroes, el paisaje americano y el tema del indio. Mira, el tema del indio ya era tocado por nuestros intelectuales. Claro, todavía de manera tangencial. ¿Ya? Todavía de manera tangencial.
Ya todavía de manera tangencial, ahí está. Estos temas se desarrollan en odas, en panfletos, en himnos heroicos, en epigramas, en fábulas, en una métrica que va desde el decasílabo, hasta el octosílabo, el hectasílabo, es decir, la consonancia con el modelo neoclásico. Se realiza una propaganda clandestina por la actividad de los criollos limeños. Ahí está. A ver, vayan leyendo esto un ratito, ¿ya? Vayan leyendo, a ver, un momentito. Yo voy a estar aquí igual con ustedes. Ahí está. A ver, habrán leído, igual yo lo refuerzo. A ver si han estado atentos. La poesía de la emancipación se centra en, a ver, los leo en el chat. Lo expliqué yo en la diapositiva anterior. Te dije que era pregunta de examen de admisión. En la política, muy bien, Nayot. Tocaron tres temas. Tocaron tres temas en la política, muy bien en la política. Tocaron tres temas. Dame uno de esos temas, o dame dos, o mejor aún, los indios, muy bien. ¿Qué más? Eran tres temas, los indios, no importa el orden, ¿ah? Los indios, el paisaje americano, muy bien, Misael, Fabricio, Karim, ¿qué más? Ya, el paisaje americano y ¿qué más? Y los homenajes patrióticos. Muy bien, Misael. Y los homenajes patrióticos. Ya está, me gusta. Acuérdate, homenajes patrióticos, paisaje americano y los indios. Eso fue pregunta de admisión de San Marcos y Villarreal. Pero también surge el patriotismo con un sentido solidario y unificador de toda su historia. ¿Cuál era el sueño de Bolívar? Que América sea una sola. Eso se llama americanismo. Se emplean como medio de expresión las odas, las canciones, los panfletos y epigramas. Profesor, ¿qué es un panfleto? Un panfleto es un discurso peyorativo, un discurso ofensivo. Un panfleto es un discurso anónimo y calumniador, difamatorio. Epigramas. Claro. En el respecto al estilo ya te dije ya. ¿Cuál es el movimiento literario que influye en nuestra literatura de la emancipación? Ya lo hemos dicho como 3 veces, ¿ah? Apareció en esta diapositiva, volvió a aparecer en esta diapositiva y vuelve a aparecer en esta tercera diapositiva. Escríbelo para que nunca te olvides. ¿Cuál es el movimiento que surge en Francia, que llega a España y que los españoles traen al Perú y que influye en nuestra literatura de la emancipación? Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Todos. Para que nunca lo olvides porque ya fue pregunta de examen de admisión. Fue el neoclasicismo. Sin embargo, se vislumbra también un primer romanticismo. Es decir, que en esta etapa
En esta etapa surge el precursor del romanticismo peruano. Es una literatura, claro, a su famosa Silvia, es una literatura en la que el americanismo se impone muy fácilmente, definición de lo propio en términos más americanos que nacionales. Vamos, en la vida hay que darlo todo, hasta el último minuto. Seguimos. Mariano Melgar. Mira, vivió pocos años, apenas 24 o 25 años, muy jovencito. Sin embargo, a pesar de que vivió apenas 24 o 25 años, fue un genio, ¿no? Imagínate si hubiese vivido 80 años, 85, los años que está viviendo Mario Vargas Llosa, todo lo que hubiese aportado a la literatura peruana y mundial. Nació en Arequipa, fue conocido como el poeta de los yarabíes porque es el creador de los yarabíes. Fue conocido como el poeta mártir. Fue un auténtico romántico en su vida y en su obra, incluso mucho antes de que llegara el romanticismo a nuestra patria. José Carlos Mariátegui sostiene que Melgar es el precursor del romanticismo peruano, pregunta de admisión de San Marcos y de Villarreal. También escribió poemas vinculados a la gestación de la emancipación, es decir, que tiene poemas políticos. ¿Qué más? Compuso elegías, como decía tu compañero Nayot Benítez, en honor a Silvia, la mujer, odas, fábulas. Sus fábulas tenían un tinte, un compromiso político, como El cantero y el asno, Las cotorras o El asno cornudo. Melgar tuvo una sólida formación humanística. Leyó a autores como latinos, como Horacio, como Virgilio, como Ovidio. Tradujo obras de ellos. Por ejemplo, tradujo fragmentos de las Geórgicas de Virgilio. Tradujo de manera completa a los 9 años como un trabajo escolar Remedios de amor de Ovidio, una obra que fue publicada póstumamente por la familia con el título del arte de olvidar. Tradujo a los 9 años una obra de latín al español, un genio. En su poesía aparecen nombres bucólicos como Melisa, como Silvia, cuyos verdaderos nombres son Manuela Paredes y María de los Santos Corrales. Y justamente Mariano Melgar es el creador de los yarabíes. Proviene del aragüi, poesía o cantar en quechua. Es decir, que es una poesía mixta, híbrida, porque proviene del aragüi, poesía o cantar en quechua que expresa el amor doliente. Es el canto de la nostalgia, la congoja, el lamento del amor contrariado. El yarabí melgariano recoge esta temática para expresar el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, las tribulaciones del yo poético, que con acento desgarrado manifiesta su angustia por el ser querido. Mariano Melgar recoge la emoción indígena, pero la reviste de nuevas formas en razón de su formación humanística, como ya hemos dicho, porque él no es un indio, sino un criollo americano. En él resuena el acento popular. Mariano Melgar es un asimilador y culminador de todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, en el que confluyen formas aprendidas de la lírica popular y de la lírica culta. Ahora sí, vamos con un homenaje final a Mariano Melgar. Hasta el último minuto. Observen acá. Atentos, ¿ah? Por favor, no vayan a llorar, sobre todo aquellos que están enamorados de sus libros, digo. Déjenme terminar. Ya está. Para todos los sufridos, para todos los que son del club de fan de Rodrigo Cuba. Ahí está. Ahí va. Y dice así: para la amada, el amado que se fue y no vuelve. ¿Y tú crees que va a volver? Va a volver, pero ya con el otro, con la otra. Y dice así: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino, pero no como el mío,
por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante? Por buscar precipicios. ¿Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo? ¿Con que así ha de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor, mayor falsía jamás hallar espero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Mi gloria fue otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera, fuera bajeza que durara mi esmero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Y para finalizar, y ya dejarte cenar con tranquilidad, disculpe que me esté pasando, el soneto a la mujer, el famoso soneto a la mujer, que es el más fuerte de todos, donde Melgar sí, después de haber sido traicionado por Silvia, quien lo dejó y no cumplió su promesa, mientras Melgar estudiaba en San Marcos, Silvia ya estaba con otro hombre, con un militar español, un general español, mucho mayor que ella, y que posteriormente fusilaría a Mariano Melgar. Este soneto se titula Soneto a la mujer. Por si acaso quiero aclarar que el autor es Mariano Melgar, este no es Alexander Melgar, no me estén atribuyendo a mí poemas que yo no he compuesto. El autor es Mariano Melgar, yo simplemente soy una víctima, una verdadera víctima de esta situación. Soy un instrumento simplemente para compartir los poemas de Melgar y hacerlos llegar a ti. Ya está, ya aclarado eso. Ya luego quieren poner la denuncia en la comisaría de Alfonso Ugarte, en la comisaría ahí de tu distrito más cercano, y yo solamente soy víctima. El autor es Melgar. Cualquier cosa, ya te doy los datos de Mariano Melgar para que pongas la denuncia. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil y miserable. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida. Porque es flaca no puede ser soltera. Porque es infiel no puede ser casada. A ver, profe, repita ya. Porque es flaca no puede ser soltera. Porque es infiel no puede ser casada. Por mudable no es fácil que bien quiera. Si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdito o primera, la mujer no ha nacido para nada. Amén. Jóvenes, cuídense. Nunca dejen de leer a Mariano Melgar y de poder revisar sus diapositivas y poder avanzar todas sus preguntitas. Cuídense. Hemos visto de todo hoy día, así que tienen bastante para leer y repasar. Nos vemos.